Cristian Líder, que es el coordinador del área de formación inicial docente, CPIP. Luego tendremos la presentación del instrumento pedagógico de la Evaluación Nacional Diagnóstica y la fecha de aplicación 2024, que la realizará Cristian Bustos Cárdenas, quien es el encargado de la Evaluación Nacional Diagnóstica del CPIP. Terminada la presentación, tendremos un espacio para responder sus preguntas, las que ya desde ya ustedes las pueden ir dejando en el chat de esta plataforma. Por otra parte, recordamos que esta actividad está siendo grabada y quedará disponible en la página web del CPIP, en formación inicial docente, universidades formadoras y actividades de la Agenda 2024. Dejo con ustedes al coordinador del área de formación inicial docente, Cristian Líder. Hola, buenos días a todos y a todas. Gracias nuevamente por estar presente y acompañarnos en estas sesiones que venimos desarrollando del año pasado. La idea, como lo he dicho en otras oportunidades, es generar comunidad también con ustedes para poder apoyarnos en lo que es nuestro propósito y que tiene que ver con el fortalecimiento de la calidad de la formación inicial. En esta oportunidad tenemos como tema algo que al parecer concita muchísimo interés por la cantidad de personas que van ingresando a, a esta reunión. Ya llevamos, ¿cuánto llevamos? 76 personas. Y que lleva por tema, Cristal Busto lo explicará más extensamente, pero tiene que ver con la Evaluación Nacional Diagnóstica. Recordemos que la Evaluación Nacional Diagnóstica tiene una doble importancia en el sentido de que es un requisito para los estudiantes, los y las estudiantes de pedagogía, para poder titularse. Entonces es sumamente importante que en este proceso de inscripción que estamos realizando ahora puedan sumarse a todos esos estudiantes. Pero también tiene como finalidad el levantar un diagnóstico, y que es el propósito principal en realidad de la Evaluación Nacional Diagnóstica, el levantar un diagnóstico acerca de los programas de formación. Este diagnóstico ofrece en el mes de marzo de cada año, a través de la plataforma futurodocente.cl, los resultados de esa evaluación, y que sirven de insumo, obviamente, para la gestión de los programas de formación de las carreras de pedagogía. En nuestro interés también, nosotros como equipo del CPIP hemos estado haciendo un esfuerzo por socializar en distintas universidades. Por lo tanto, extendemos nuestra voluntad de acercar esta información a aquellas universidades en donde no hayamos concurrido. Hemos estado en la Universidad San Sebastián, en la Universidad Metropolitana de las Ciencias de la Educación, en la Universidad Bernardo Higgins, en la Universidad Alberto Hurtado, por mencionar alguna, la universidad, sí, por mencionar alguna, mostrándoles el análisis de las características de las cohortes que rinden la evaluación. Ahí surgen como datos interesantes lo que siempre explica Cristian, y que tiene que ver con la composición en términos de resultado de los grupos, de las cohortes que rinden la evaluación, mostrando que hay, por ejemplo, heterogeneidad, y que en términos simples y directos, bastante resumidos, entonces obviamente la explicación es muchísimo más larga, muestran también desafíos que las universidades a través de sus académicos deben enfrentar respecto de grupos que son más heterogéneos en sus procesos formativos y la adquisición de habilidades y conocimientos y disposiciones que se requieren para el posterior ejercicio docente en la escuela. La idea de estas reuniones que estamos realizando en distintas universidades es que
trasladar este conocimiento, estos indicadores, este esfuerzo que estamos haciendo por criterios de lectura estadístico, también a los equipos universitarios para que puedan hacer sus propios análisis. Finalmente, para terminar mi parte y dar paso a explicaciones más profundas por parte de Cristian, mencionarles que este año se va a aplicar una prueba de conocimientos pedagógicos que tiene como referencia los estándares de la formación inicial del año 2021. Y por lo tanto esto es una novedad, es una prueba nueva, ya no usa como referencia los estándares orientadores del año 2012, sino que lo hace respecto del 2021 y el próximo año le tocará el turno a las pruebas disciplinarias. Sin más, agradecer la presencia, vamos en 108 personas convocadas a esta reunión. Agradecemos el interés de ustedes, de todos ustedes. Esperamos estar a la altura de las expectativas y así al final entonces también responderemos las consultas y preguntas que ustedes puedan tener al respecto. Muchísimas gracias. Les doy el pase entonces a Cristian Busto. Hola, buenos días. También aprovecho de saludarles en los distintos lugares donde están. Una de las cosas interesantes de las oportunidades que nos da la tecnología y estos encuentros es que vamos haciendo comunidad también desde distintos lugares de Chile, de distintas realidades locales, ¿no? Hoy día probablemente muchos de los presentes tal vez estarán con lluvias, con frío, hacia el sur, no sé muy bien, hacia el norte tal vez con más sol, y lo importante es que vamos haciendo comunidad, vamos construyendo a partir de estos espacios. Hoy día yo quisiera referirme a precisamente Carolina, la hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y evaluación de tú? conocimientos Qué bueno. pedagógicos de la Evaluación Espera, Nacional de espera, espera, Cristian. Silenciemos, Fabián, silenciamos a todos y desilenciamos a Cristian para que pueda hacer su presentación. de silencio. Ok. ¿Ahora sí? Ahí sí. Ya, estoy desilenciado, sí. 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 ¿Cómo dijo? Estoy desilenciado. Ah, Bien, entonces voy a referirme precisamente a la introducción de estos instrumentos, estos dispositivos evaluativos en la lógica de los nuevos estándares, de los estándares de la profesión docente, en esta transición que hacemos desde los estándares orientadores hacia los estándares de la profesión docente, y también mostrando los acentos, también mostrando cuáles son los elementos subyacentes y las estructuras que van a ir tomando estos instrumentos y algunas tensiones que enfrentamos como sistema y que tratamos de abordar a partir de esta oportunidad. Entonces voy a compartir mi presentación. Vamos a hacer este ritual que siempre es un poco azaroso, pero esta vez creo que va a funcionar. Bien, entonces vamos a entrar en esta materia de la prueba de conocimientos pedagógicos generales. A propósito de la prueba de conocimientos pedagógicos generales, cómo introducimos los nuevos estándares en los instrumentos de evaluación, recordando que este es un trabajo que comenzó hace años, el año 2020, cuando se implementó, se reflexionó también con ustedes respecto del plan de mejora de la evaluación nacional diagnóstica. Las referencias al desarrollo de los marcos evaluativos era un elemento importante. Estos son los 4 pasos, los 4 momentos por los cuales vamos a transitar en esta presentación. Y yo quisiera comenzar respecto de los antecedentes del proceso de evaluación de los instrumentos, eh, recordando, trayendo a la vista, colocando en nuestras pupilas la importancia de la labor que hacemos. La importancia de la labor que hacemos en tanto formando a nuestros estudiantes
van a la escuela, van a las distintas realidades que les tocan abordar y tienen una enorme responsabilidad con las niñas, los niños, jóvenes y adultos de nuestro país. Son el factor más importante en el desarrollo de esas personas, y el desarrollo de esas personas depende en gran medida de qué tan bien capacitados, con cuántas herramientas, con cuántas capacidades, con cuántas puedan desplegar para poder realizar su labor. Por lo tanto, hay una implicancia ética, hay una responsabilidad ética, una responsabilidad moral también en torno a lo que hacemos, y no meramente instrumental. Y por lo tanto, dentro de ese marco, recordar... Disculpa, Cristian Busto, disculpa que te interrumpa. Mira, en el chat nos avisan que la presentación no está, en modo de presentación se ve muy disminuido la fuente, y en la voz se te pierde en el micrófono, si lo pudieras acercar más. La voz se Gracias. y Sí, la presentación, es a que ver, ve muy vamos, pequeña. A ver si la puedes poner en modo presentación. la tengo, a ver, voy a... Gracias por el aviso, dejé de compartir, voy a recompartir y a ver si compartiendo así... A ver, sí. A ver si compartiendo así... Sí, ahí está mejor. Ahí sí. Sí, Ahí ahí sí. sí. Ahí está mejor. Muchas Ok. gracias, Cristian. Ok, ¿y se me escucha ahí? ¿Se me escucha mejor ahí? Se te escucha en estéreo, sí. ¿Se me escucha mejor? Ya. Entonces, Sí. entonces lo que les decía, primero, tener esta referencia de que estamos en el proceso de transición desde los estándares orientadores para las carreras de pedagogía hacia los estándares de la profesión docente. Y en ese sentido, a ver, un aviso también para todas las personas. Yo no me voy a detener a leer todas las láminas. Creo que la presentación tiene bastante texto, porque como después la compartimos con ustedes, la idea es que también su contenido sea bastante autoexplicativo, ¿ya? Pero lo importante es que estamos en una transición que va desde aquello que indicó la ley 20.501, y que nos deja los estándares orientadores como un referente inicial respecto a nuestra labor, cuyo propósito principal es servir de guía respecto a las instituciones formadoras, sobre los diferentes saberes del ejercicio profesional de la enseñanza hacia los estándares de la profesión docente, que la ley 20.903, cuando crea el desarrollo del sistema, el sistema de desarrollo profesional docente, establece también la presencia de estos estándares. Y en este caso, estos estándares ya son más específicos, están presentados como pauta que explicitan el conjunto de habilidades, conocimientos y disposiciones que debe tener un profesional de la educación una vez finalizada su formación inicial, y por lo tanto está presentado como descripciones específicas de habilidades y disposiciones. Es decir, estamos en esta transición, y lo que eso implica para nosotros es, por una parte, un cambio en el marco evaluativo, es decir, la referencia que tenemos cambia al cambiar los estándares, y también un cambio en el modelo evaluativo, es decir, la forma en que nos vamos a aproximar a esta referencia también cambia. ¿Por qué? Porque los estándares pedagógicos en particular se encuentran contenidos en una estructura diferente, está dentro de lo establecido en el marco para la buena enseñanza, y están ordenados y dispuestos en función de los 4 dominios del marco para la buena enseñanza. Esto tiene como consecuencia no solo simplemente una reestructuración, una orgánica, una reorganización temática, sino que implica también ciertas concepciones de cómo nos aproximamos al fenómeno pedagógico, y entendiendo la enseñanza entonces como una actividad altamente compleja, sistemática, metódica, articulada, donde se van integrando diversos elementos. En ese sentido, como mencionaba Cristian Liber en su presentación, la Evaluación Nacional Diagnóstica tiene como propósito principal el proveer información
para las instituciones formadoras, también información para los propios estudiantes, y esto es muy importante, en una perspectiva diagnóstica para abordar futuros acompañamientos, acciones de nivelación, remediales o de fortalecimiento, como se quiera llamar. Y esto es bien importante porque no estamos frente a una evaluación o un dispositivo que sea habilitante. No estamos frente a un instrumento que diga, mire, en la medida que usted dé un determinado paso, está en condiciones, está aprobado o no está aprobado, está reprobado, sino que más bien estamos frente a un dispositivo que nos proporciona información. Y por lo tanto aquí lo clave es cuál es el uso que damos a esa información. Ciertamente el dispositivo se encuentra tensionado porque también dentro de los usos que tienen, ya que permite instalar mecanismos de evaluación que están orientados a la contabilidad, a la rendición de cuentas en las propias instituciones, que ayudan a mirar los procesos al interno, también tiene un uso intensivo respecto a los procesos de acreditación, y entonces eso inmediatamente nos coloca frente a una tensión. Hasta el momento, el foco en la reportería de antecedentes ha tenido una perspectiva fundamentalmente psicométrica, donde concentra los resultados generales en un número que promedia los resultados de los distintos individuos y que en su interior, por ejemplo, en el caso de la plataforma de resultados, que en su interior presenta distintas alternativas de lectura, eh, pero normalmente el uso que se hace, este uso intensivo, no pasa más allá de quedarse en el número inicial, el promedio, que es el promedio de un número normalizado, y eso genera un conjunto de tensiones que queremos también abordar en ocasión de este proceso. Como antecedente general, y aquí voy cerrando los prolegómenos, recordarles que esta es un dispositivo que cuenta con 3 instrumentos, una prueba de conocimientos pedagógicos generales, que es la materia que nos ocupa hoy día, una prueba de conocimiento disciplinario y didáctico que no va a tener modificaciones y ajustes para efectos de lo que se ha venido aplicando respecto a años anteriores, y un cuestionario complementario que nos permite levantar elementos de contexto que son muy relevantes, como veremos. Ahí está el dato de cómo será la aplicación este año, cuáles son los puntos de referencia, y también indicar por transparencia que la construcción de los instrumentos pedagógicos para estas aplicaciones fue adjudicada mediante una licitación pública a la Universidad San Sebastián, quienes con su equipo, el equipo dirigido Cristian, por la... ¿Sí? Cristian, disculpa. Es que lo que ocurre, la gente está muy interesada por lo que estás diciendo, entonces están muy pendientes de cada detalle. Cuando tú miras hacia el lado, se pierde el audio. Entonces, se Ya, va, se pierde. Entonces tienes que mirar hacia el frente, ¿no? más obediente. Muy bien, muy bien. Gracias. Y hablar un poco más fuerte, tal vez, ¿no? Ya, vamos a hablar más fuerte. Sí, puede que mi micrófono tenga alguna cosa. Bueno, lo que decía, la construcción de estos elementos ha estado entregado al equipo de la Universidad San Sebastián, que se adjudicó esta licitación, equipo liderado por la doctora Morgado, y quien nos ha colaborado en los distintos levantamientos y los distintos procesamientos que están asociados a estos procesos. Entonces, en términos de contexto, estamos en esta transición. Ahora, ¿hacia dónde nos lleva esta transición? ¿Cuál es la estructura de los instrumentos y qué es lo que comenzaremos a mirar de aquí en adelante? ¿Mm? Algunas consideraciones previas, ¿sí? En el sentido de que el objetivo de estos dispositivos, el propósito principal de estos dispositivos entonces, es monitorear y propender a la mejora de los aprendizajes, monitorear y propender a la mejora de los procesos que estamos llevando con nuestros propios estudiantes. Por lo tanto, no hay que mirarlo en el track o en el lugar, desde el ethos de un instrumento que certifique o que califique, sino que más bien un instrumento que levanta información diagnóstica. Y esto lo voy a repetir reiteradamente porque los criterios de lectura han sido tal vez de las cosas que más nos ha costado ir despejando
en el tiempo respecto al uso de este instrumento. Para ello, para poder salir meramente de una categorización, perdón, que se me cambió algo, pensé que alguien pasó a llevar algo y se me cambió la pantalla. Para poder salir de este uso numérico del dato normalizado de los 90, 98, 100, 110, 114 puntos, lo que fuere, lo que requerimos entonces es poder tener una definición de niveles de desempeño que nos permitan ubicar a los estudiantes de acuerdo a sus desafíos, de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a sus características, que nos permitan colocarlos en grupo y que por lo tanto nos permita asignar un sentido pedagógico a los resultados. No meramente un sentido de rendición de cuentas, sino que un sentido que nos permita entender qué es aquello que saben y qué es aquello que por lo tanto sabrán aplicar o no sabrán aplicar dentro de las limitaciones propias del instrumento, que también las miraremos, para poder acompañarlo. En ese sentido, de entrada, proponemos estos 4 niveles de desempeño. Aviso inmediatamente que probablemente todavía le estamos dando vuelta a cuál es la mejor nominación respecto a los niveles de desempeño. En este momento tienen estos nombres, precisamente por lo que está abajo, por lo que está indicado en tercer lugar, porque lo que queremos por una parte es eliminar la denominación negativa de niveles de desempeño que son descriptivos del tipo, mira, insatisfactorio o muy básico o ese tipo de elementos, sino que más bien lo que queremos con estos niveles de desempeño es poder establecer estadios, poder establecer etapas en que se represente cuál es el nivel, cuál es la ubicación del estudiante respecto a su conocimiento y el grado de apropiación de los elementos propios de los estándares, y que estos puedan ser descritos, puedan ser presentados en un continuo, de tal forma que podamos tener acciones coherentes, articuladas, para estos grupos de estudiantes de acuerdo a sus desafíos y de acuerdo al nivel en el que se ubiquen. En el sistema escolar sabemos que estamos en esta transición que se ha venido dando ya desde hace bastante tiempo, desde una enseñanza centrada en la actuación del docente y el contenido, hacia una que está centrada en el estudiante y su aprendizaje. El punto es que también tenemos el mismo desafío respecto a nuestras prácticas académicas en educación superior. Es decir, no es meramente, el propósito de los estándares no es meramente lograr instalar una transmisión. ¿Se cayó mi presentación, me parece, o no? Sí, lo que pasa, Cristian, es que todos los participantes tienen la posibilidad de manipular la presentación, así que les pedimos que no seleccionen ni muevan el cursor de la persona que está presentando. O sea, además no solo porque distrae al presentador, en este caso Cristian, sino que además entorpece la secuenciación. Entonces les pedimos, colegas, por favor, no toquen la presentación. Nosotros se las vamos a compartir al final de esta reunión, así como va a quedar disponible también la grabación de esta exposición. Gracias, sí, debo decir que me estaba costando un poquito concentrarme. Vamos a avanzar hasta la lámina en la que estábamos para poder retomar estos elementos. Entonces, lo que les decía era que no es simplemente una transmisión, no aspiramos con los estándares a una mera transmisión de cierta información, al modo de esperamos que los estudiantes se aprendan de memoria, memoricen un conjunto de indicadores porque se les va a preguntar de qué se trata y por lo tanto, en tanto los memoricen, ok, esa es la preparación que esperamos. Nada de eso. Más bien lo que esperamos es que nuestros procesos permitan fortalecer, permitan reforzar esta ontología docente común a todos nosotros, que se articula a su vez con los sellos institucionales, con el carácter propio de cada institución, pero que
permite apropiarse de ciertos criterios, ciertos principios que están subyacentes, que están en el fondo y que implican para nuestros estudiantes poder desarrollar capacidades que van a ser necesarias cuando les toque desempeñarse en servicio en el aula. En ese sentido, hay 5 nodos que están presentes en términos generales en este proceso y que yo diría uno los puede leer en una doble lectura. Por una parte, la consideración respecto a qué deben saber para ser capaces de hacer cuando tengan su desarrollo, su ejercicio profesional, y estos elementos implican altos desafíos para las prácticas profesionales, por ejemplo, pero también en la propia experiencia académica de nuestros estudiantes, la experiencia universitaria, cómo estos elementos, ambientes favorables, estrategias de enseñanza bien organizadas, la capacidad de poder desarrollar estrategias de enseñanza bien organizadas y la capacidad de experimentar también sus propios procesos a partir de estrategias bien organizadas, aprendizaje social y emocional, el desarrollo de las capacidades docentes, contar con los sistemas de apoyo adecuados. Acá, por ejemplo, el cuestionario complementario nos presenta elementos, información, que pueden dar pista también respecto al abordaje de nuestros estudiantes en situaciones complementarias que no son necesariamente referidas a un contenido específico. Por lo tanto, la invitación es a una mirada integral a partir de los criterios que están subyacentes en esta estructura, que es la estructura de los estándares pedagógicos de acuerdo a los dominios del marco para la buena enseñanza. El dominio A, que refiere a la preparación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, el dominio B, que refiere a la creación de ambientes propicios, el dominio C, que refiere a la enseñanza para el aprendizaje de todas y todos los estudiantes, y el dominio D, que refiere a las responsabilidades profesionales. Detrás de cada uno de esos textos, si uno va al documento de los estándares y revisa las introducciones, las presentaciones, los textos que acompañan al conjunto de descriptores, vemos que más allá de descriptores específicos que indiquen tal o cual acción concreta, hay ciertos principios, hay ciertos enfoques que están subyaciendo. Por ejemplo, en el caso del dominio A, se destaca la presencia tanto del enfoque ecológico, del aprendizaje situado, de las enseñanzas diversificadas, de la educación inclusiva y atención a la diversidad, y por lo tanto, lo que hay detrás de esto es de qué manera preparamos a nuestros estudiantes para que desarrollen sus capacidades para poder ejercer cuando estén en servicio, incorporando estos elementos, situándose en el contexto, trabajando la interrelación con otros, conociendo a sus estudiantes. Vale decir, esto es más que decir, mire, el indicador 1.1 es conoce a sus estudiantes, sus contextos, sus situaciones familiares, etcétera, etcétera, porque, claro, repetir eso es algo que está a la mano y está escrito. Lo importante es cómo generamos procesos que consoliden estos elementos. Y lo que buscamos con el modelo evaluativo es poder presentarle situaciones que se acerquen lo más posible a una evaluación auténtica, mediante el análisis de casos, mediante el abordaje de situaciones desde distintas perspectivas, donde sean estos elementos los que se van poniendo en juego. Respecto al dominio B, por ejemplo, tenemos estos enfoques de desarrollo y aprendizaje, ¿no? Comprendidos, concebidos como esta transacción entre estudiantes y docentes. Acá la teoría de la representación está fuertemente presente, el énfasis también en el aprendizaje y en el desarrollo socioemocional, es decir, estos elementos, estos focos, estos enfoques, le van dando consistencia y le van dando sentido a aquello que está declarado y que está puesto como probablemente algún descriptor puntual, que muy probablemente leído por en sí mismo, aislado de su contexto,
pierda sentido y se transforma simplemente en un contenido más. Y es desde ahí desde donde queremos salir, no queremos dirigirnos a eso. En el caso del dominio C, estamos pensando en la enseñanza de todas y todos los estudiantes, sobre todo porque la ley 20.903 y todo lo que vino aparejado trajo un cambio bien importante, y es que en general solíamos enseñar para el grupo, en general, y los que estaban en las puntas, ya sea porque iban muy rezagados o iban más adelantados, quedaban fuera. Y el desafío que asumimos como país fue decir, tenemos que enseñar para el aprendizaje de todas y todos, y por lo tanto tenemos que generar condiciones para el aprendizaje profundo de todas y todos. Y por eso, como focos basales de aquellos aspectos que están en el dominio C, aparecen las estrategias de enseñanza para el logro de aprendizajes profundos, para el desarrollo del pensamiento profundo, para el pensamiento creativo, para el pensamiento crítico. Ahí ustedes podrán revisar con mayor profundidad cuando les enviemos ahora la presentación, ¿no? Profundizar en aquello de las prácticas generativas o la importancia de la retroalimentación, entendiéndola como un cuestionamiento del conocimiento y por lo tanto también como una nueva vuelta de aprendizaje, ¿no? El trabajo colaborativo, que si bien está tematizado en términos operacionales en el dominio D, aquí una de sus bases, el trabajo colaborativo de estudiantes, el trabajo colaborativo entre docentes, y por lo tanto la experiencia de trabajo colaborativo que podemos hacer nosotros con nuestros estudiantes en su experiencia académica, en su proceso de formación inicial, la formulación de preguntas, etc. Respecto al dominio D, que es un dominio que si uno lo lee de manera aislada, pareciera ser que es algo muy operativo, ¿no? Cuántos cursos tomé, o si me perfeccioné o no, si logro hacer trabajo colaborativo con otros colegas o no, pero aquí hay un componente ético que atraviesa este dominio que es muy importante, porque tiene que ver con cómo concebimos el aprendizaje docente y profesional, tiene que ver con cómo incorporamos en nuestras propias prácticas, ya no solo los estudiantes en su práctica pedagógica en la escuela, sino también nosotros, a partir de nuestras experiencias, los procesos formativos que llevamos en nuestras instituciones respecto de nuestros estudiantes, el enfoque de derecho, el enfoque de inclusión, el enfoque intercultural, el enfoque de género, que están fuertemente presentes en el cuerpo de estándares. Entonces, si ahora lo llevo a un nivel más operacional y recorro estos dominios de manera breve, les puedo decir que hay algunos indicadores, y eso se los mostramos, los abrimos, esto ordenamos respecto a subdominio, saberes, que es el lugar donde se ubica el estándar, y hay algunos descriptores que abordamos, y algunos descriptores que en esta ocasión omitimos. Las razones por las cuales omitimos algunos de estos descriptores son diversas. En algunos casos porque están subsumidos en otros, y los instrumentos deben acotarse. Están subsumidos en otros. En otros casos es porque requieren una observación directa o están referidos a situaciones más bien prácticas, y por lo tanto será otro el lugar para ver eso. En otros casos será porque están referidos, creemos que se pueden abordar de mejor manera desde la perspectiva disciplinar, y por lo tanto no vamos a hacer un doble abordaje. Acá queremos poner el foco en lo pedagógico, y por lo tanto nos parecía transparente poder mostrar y decir, mira, acá hay unos descriptores en los que nos estamos enfocando, que tienen una vasta complejidad, y hay otros descriptores en los que en esta ocasión estamos omitiendo para poder abordar con mayor profundidad aquellos aspectos que queremos mirar. Esto sí tiene una advertencia, una llamada, también desde el punto de vista ético por parte de nuestras propias estructuraciones institucionales, en el sentido de que lo peor que nos podría pasar es que esto nos lleve al estrechamiento curricular. Es decir, mi carrera se ordena solo en función del marco, y en función del marco solo en función de aquello que va a ser observado.
La complejidad de eso es que empobrece los procesos y es un fenómeno sobre el cual permanentemente hay que estar luchando, enriqueciendo, colocando el sello propio y buscando los mecanismos para entregar las visiones amplias desde las propias instituciones universitarias. Entonces, ustedes van a encontrar para el dominio B también los descriptores y algunos descriptores en esta ocasión omitidos. Para el dominio C no me voy a detener en la lectura de cada descriptor, simplemente les presento la arquitectura de este material que ustedes después podrán leer con mayor calma y profundidad y tal vez tengamos otra oportunidad para conversarlo. Y los descriptores respecto del dominio D. Ahora, ¿qué implica esto respecto del modelo? Porque respecto del marco implica estos cambios de mirada y prestar atención a estos acentos, respecto del marco evaluativo. Respecto del modelo evaluativo, por ejemplo, en el proceso de cálculo de puntaje, implica que si queremos tener niveles de desempeño que sean descriptivos y que nos permitan agrupar y englobar los desempeños de nuestros estudiantes, entonces, junto con el ejercicio de verificar el rigor psicométrico, ver cómo se van comportando las distintas variables y que el instrumento funcione y que entregue datos adecuados, necesitamos dar un paso más para tener una mirada un poquito más cualitativa y por lo tanto necesitamos incorporar el cálculo de puntos de corte. Los puntos de corte fundamentalmente lo que nos van a permitir es definir estas áreas donde se ubican los estudiantes. En educación tenemos el punto de corte más frecuente, que es el que indica 60%, debajo de ese punto de corte sabemos que está un reprobado, un color determinado, un color rojo o un determinado número, y sobre eso un color azul y otros determinados números. Pero también hay distintos puntos de corte, también en la experiencia escolar, cuando se calificaba con I, con S, con B, con MB, en el fondo se establecían distintas categorías, distintas agrupaciones donde a uno se le decía, mire, usted está acá en términos generales. ¿Significa eso que es 6,3, 6,4, 6,5? No nos detenemos en el número, porque lo que significa es que todos los que están dentro de este determinado grupo, de esta determinada área, tienen un nivel de desempeño común. Esto era algo muy difícil de ver respecto a la presentación de resultados que estábamos haciendo hasta ahora, porque era muy difícil de discernir dónde estaban las diferencias, si había diferencias significativas o no, cuando el grupo empezaba a diferenciarse. Si es que después de una desviación estándar, si es que después de un determinado agrupamiento, y por lo tanto confiamos en que la introducción de puntos de corte y estas caracterizaciones generales van a permitir una lectura que fortalezca la aproximación pedagógica y saque la presión directamente punitiva del número, no tanto para el estudiante, pero sí para las instituciones, que está fuertemente instalada. Aquí hay muchas personas presentes, 154 tengo yo en mi pantalla, no tengo dudas de que debe haber más de un evaluador par. Y por lo tanto, la buena noticia que tenemos, porque esto es algo que hemos venido conversando con la CNA, es que con esto queremos proporcionar criterios de interpretación y de uso de los resultados de la Evaluación Nacional Diagnóstica que fortalezcan lo pedagógico por sobre lo punitivo. Entonces, eso es la situación respecto al cálculo de puntaje y acá hay una descripción general de los niveles de desempeño, es decir, dónde estamos entendiendo qué es lo que sucede con un estudiante que se ubique en el nivel de desempeño emergente o uno que se ubica en el nivel de desempeño en evolución o uno que se ubica en el nivel de desempeño integrado o en el nivel de desempeño excelente. Recuerden que estos nombres todavía puede que tengamos alguna novedad, algún cambio al respecto, pero estos niveles generales van a dar cuenta después de niveles más específicos referidos a cada uno de los dominios, pero en la lógica de lo que está presentado acá y por lo tanto, por eso para nosotros es muy importante que este material quede a su disposición para que podamos después esto seguirlo conversando, porque se imaginarán que yo he hecho un resumen, pero gigantesco, de un caudal de información muy grande. Para finalizar mi parte y dejar espacio a las preguntas,
hacer un par de menciones respecto a la aplicación de la cohorte 2024. En este momento estamos en proceso de inscripción. Este proceso va a estar abierto hasta el 2 de septiembre. La inscripción se hace, ahí está la página web. En todo caso, los coordinadores institucionales tienen acceso a la información, están manteniendo contacto frecuente con Paula Benavides, que es la profesional del equipo de formación inicial docente, que está apoyando los procesos de inscripción y carga de datos de los estudiantes. Si hay dudas, se pueden dirigir a ese correo, y la información específica de la fecha, que será hacia fin de año, muy probablemente en el mes de diciembre, pero eso está por confirmar, la entregaremos a finales de septiembre. Aquí una breve explicación. Hubo un conjunto de procesos administrativos novedosos de la Administración General del Estado que repercutieron en distintos procesos licitatorios, y en fin, eso trajo consecuencias en el tiempo de trabajo, en la extensión en meses de procedimientos administrativos que debieron haber sido mucho más rápido. Pero confiamos que a finales de septiembre vamos a poder entregar con precisión la fecha. En síntesis, entonces, algunas características deseables de este cuerpo de instrumentos a aplicar, que vamos a comenzar a aplicar en una aplicación que sabemos que es una transición y por lo tanto habrá elementos que revisar, que no es una aplicación a rajatabla. Lo primero es que buscamos una alta adecuación a los estándares de la profesión docente y sus principios subyacentes. Eso es lo primero. Lo segundo es poder establecer mecanismos que nos permitan indagar en las disposiciones hacia la pedagogía y hacia las habilidades relacionales, poder agrupar en perfiles los distintos desempeños de los estudiantes para poder trabajar con grupos más concretos, más específicos, y no tener acciones tan dispersas, tan diversas a veces, poder entregar resultados que permitan hacer estos análisis, y poder tener un sistema de reporte que ustedes verán que con todo lo que hemos dicho, los análisis que vamos a hacer, eso implica también una transformación y un cambio en el sistema de reporte. Entonces, bueno, esta es la presentación. Les dejo al final las referencias que hemos utilizado, y voy a dejar de compartir para abrir un espacio de diálogo también y de comentarios. Muchas gracias, Cristian Busto. Tenemos ahora un espacio de preguntas que será conducido por el profesional del área de formación inicial, Fabián Valdebenito. Fabián, por favor. Muchas gracias, Loreto, muchas gracias, Cristian, por la presentación que ha concitado harto interés. Vamos con este espacio de preguntas que se abre un poco con lo que preguntaba Lila Cortés. Bueno, ahí en la presentación, ¿cierto? Se ahondó después justamente en estos perfiles, así que ahí van a tener la información para que puedan contar, ¿cierto?, con ella. Después viene una pregunta de Eduardo, que sintetizando un poco, Cristian, quizás se refiere, y creo entenderlo así, un poco cómo se compone o se estructura esta evaluación pedagógica, ¿cierto?, con sus ajustes. Hay preguntas abiertas o estudios de caso, como también se indica ahí, ¿cierto?, que quizás es más una situación en la cual se plantea, ¿cierto? Entonces, quizás ahondar un poco en la estructura, en cómo se compone. Hay preguntas de alternativa, se mantiene al modelo anterior, quizás ahondar en eso para responder a lo que Eduardo nos consulta. Correcto, sí. Mantiene una estructura de preguntas cerradas, esta vez agrupadas en torno a temáticas, agrupadas en torno a veces a estímulos comunes, a casos, para que los estudiantes puedan reflexionar sobre eso y aproximarse al fenómeno desde distintas perspectivas. También considera la prueba pedagógica el uso de preguntas abiertas. Quisiera recordar que para la aplicación 2023, para esa cohorte, hicimos una modificación en la pregunta abierta, en tanto le dimos más tiempo
la separamos del espacio de las preguntas cerradas y la colocamos al principio de la mañana. Además, pasamos, en un comienzo de Evaluación Nacional Diagnóstica, tenía preguntas abiertas más bien del tipo de respuesta autoconstruida, es decir, donde yo escribo algo, pero perfectamente podría seleccionarlo en una alternativa, y pasamos de eso a preguntas que tienen que ver con abordar algún caso, abordar alguna situación pedagógica, abrir la reflexión pedagógica, y les recuerdo que hace un breve tiempo atrás enviamos el informe de preguntas abiertas a las universidades, a los coordinadores institucionales y a los decanos y decanas, y por lo tanto, si algún jefe de carrera, algún académico o alguien que esté trabajando en este espacio no lo tiene, lo puede requerir, se lo podemos reenviar también, donde están presentadas cuáles son las preguntas que se utilizaron, cómo se están abordando, qué se espera de ellas, y ejemplos de respuesta para también entender cómo es el proceso de calibración de los correctores y cómo se está situando a los estudiantes en distintos lugares. Entonces, tiene eso, o sea, cuando decimos aproximarnos a una evaluación auténtica, nos referimos a poder mirar situaciones pedagógicas, manteniendo la estructura de preguntas cerradas y con preguntas abiertas enriquecidas y con un mayor tiempo para responder. Y en ese sentido también, una duda que queda con respecto también a lo que pregunta Eduardo es la ponderación y cómo se considera, digamos, en este nuevo perfil la ponderación tanto de la pregunta abierta de respuesta abierta, perdón, con las preguntas cerradas. Ya, esa pregunta es bien importante y es bien interesante porque no vamos a ir a un resultado único de la Evaluación Nacional Diagnóstica. Esto ya lo teníamos, pero se invisibilizaba porque decíamos, en la prueba pedagógica sacamos un determinado puntaje, al lado teníamos los datos de resultado de preguntas abiertas, que no se juntan porque son dos cosas diferentes. Sin embargo, nos quedábamos solo con el puntaje promedio final. Lo que queremos hacer ahora es poder mirar la distribución de resultados que tienen que ver con las preguntas cerradas. Al lado de eso, poner también los resultados y su distribución respecto a las preguntas abiertas, y al lado de eso, poner los resultados respecto de las pruebas disciplinarias. Ahora, luego de eso, hacia adentro, sobre todo si uno lo piensa en la lógica de la plataforma de resultados, hacia adentro podremos seguir mirando, bueno, respecto a los indicadores que se están planteando, cuáles son los distintos porcentajes de logro, y después en el tiempo podremos mirar la evolución en el tiempo, podremos mirar la composición, si es una corte muy compacta y por lo tanto hay algo que nosotros estamos haciendo que sitúa a nuestro estudiante en ese lugar, o es una corte muy heterogénea, lo que más bien uno tendría a atribuirlo a las características individuales de los estudiantes, y por lo tanto hay algo que no estamos llegando con tanta profundidad en ello. Pero lo que no vamos a presentar en la Evaluación Nacional Diagnóstica en los resultados globales es un único número final, ¿ya? Porque creemos que ese único número final se presta equívocos, se utiliza para ubicar en un determinado lugar, en un ranking, a las distintas instituciones, pierde la potencia pedagógica, toma más potencia coercitiva, sino que más bien lo que queremos es poder poner a disposición información, es decir, cómo se están distribuyendo las cantidades y las características de los estudiantes, de los resultados de los estudiantes, al lado la característica de los resultados de la reflexión pedagógica en la pregunta abierta, y al lado las características de los resultados de la prueba disciplinar. Super, gracias. En ese sentido, igual tomo la pregunta de Astrid, que habla ahí de quizá volver a recordar, ¿cierto? Que los estándares, si bien el cuerpo de estándares ya está liberado casi en su totalidad, lo que se va a aplicar este año, ¿cierto? Es la prueba pedagógica con los ajustes. Es decir, la prueba para los niveles de educación básica, educación media, educación diferencial como modalidad. Sin embargo, no así, ¿cierto? Las pruebas disciplinares, esas se van a mantener en esta lógica antigua.
Y también ahí las preguntas que hace Dayana, Marjorie, Claudia también con respecto a qué pasa con educación parvularia. Sabemos que aún no están los ¿Ya? estándares liberados, entonces, ¿qué se mantiene ahí? ¿Se mantiene la estructura antigua? ¿Pasamos estos perfiles? ¿Qué va a pasar? Qué pasa con educación parvularia? Con educación parvularia tenemos una construcción y una batería de preguntas y de instrumentos que están fuertemente articuladas, también referidas, en una relación entre los estándares orientadores y el marco para la buena enseñanza de la educación parvularia, ¿ya? Es decir, estamos en una suerte de transición, tal vez una transición no declarada al estar presente el marco para la buena enseñanza de educación parvularia. Sabemos que los estándares de educación parvularia están en proceso de construcción, en este momento se está finalizando un proceso de validación y revisión participativa con distintas agentes del mundo de la educación parvularia, educadoras, directivas, académicas, estudiantes, en fin, que están revisando esos dispositivos y luego en función de este proceso de validación y de revisión participativa probablemente haya que hacer algunos ajustes. Qué tan importantes son más gruesos o más específicos, eso se tendrá que ver en la medida que este proceso se cierre, que es en las próximas semanas, y iniciado ese proceso luego se presentará al Consejo Nacional de Educación. Por lo tanto, todavía tenemos este tiempo de transición. Lo que sí sabemos es que estos estándares deben conversar con el marco para la buena enseñanza de la educación parvularia. Y por lo tanto, de lo que nos hemos preocupado es que en la construcción anterior, la prueba que está referida a los estándares orientadores también pueda conversar con el marco para la buena enseñanza de la educación parvularia. Por eso digo que estamos en una suerte de transición. Y lo que vamos a hacer con la educación parvularia es que en su estructura vamos a replicar el modelo de reportería, pero efectivamente todavía estamos con estos dos referentes. Perfecto. Hay varias preguntas ahí relacionadas también con el acceso, ¿cierto?, a esta información, a los informes. Ahí Pabla les dejó el correo en el chat para que le puedan escribir directamente a evaluacionesfeed@mineduc.cl y nosotros vamos a responder. Pasando a otra de las preguntas que nacen acá con respecto a las preguntas cerradas también, ¿cierto? Pregunta de respuesta abierta y pregunta de respuesta cerrada. En ese caso, hay algunas preguntas asociadas justamente al informe que se entrega. Esta información va a ser liberada, van a haber ejemplos de más preguntas. ¿Cómo se planifica, digamos, esta liberación de algunas preguntas de ejemplo? Porque sabemos que ya hay algunas, pero están justamente consultando si es que se van a liberar más y de qué asignatura específicamente, si es que hay una liberación. Así es, para las pruebas pedagógicas vamos a presentar modelos de preguntas. De hecho, parte del ejercicio y producto de los análisis del pilotaje ahora tiene que ver con poder también presentar ciertos facsímiles del instrumento para poder entender cómo son las preguntas que vienen. ¿Mm? Y en ese sentido, sí vamos a liberar las preguntas una vez terminemos todos los análisis, porque no tiene sentido liberar una pregunta que después descubrimos en el último análisis que en realidad no funcionaba y por lo tanto no la vamos a usar. Las preguntas son escasas, es un producto caro, de difícil construcción, y a veces sucede que uno por guardarse las mejores preguntas libera las peores preguntas y en realidad coloca la vara donde no debe. Lo que estamos haciendo es que en este proceso de cierre de la prueba, en su construcción, en su pilotaje y su validación final, vamos a liberar preguntas que tengan la misma cobertura en términos de niveles de dificultad y amplitud de contenidos, es decir, a lo ancho y a lo hondo, que lo que se van a encontrar los estudiantes en la cohorte 2024-2025. Otra duda, Cristian, nace con respecto al tema de la aplicación. Al parecer no quedó tan claro si es que es una posibilidad que sea en diciembre y si es que es en diciembre, ¿estarán los resultados en marzo como, digamos, lo que ha sucedido hasta ahora o qué se visualiza, digamos, con respecto a esa liberación de resultados? Ya.
Sí, es muy probable, estamos trabajando, no se imagina la cantidad de personas en el ministerio, porque hay procesos administrativos aquí amarrados y desde las divisiones de presupuestos jurídicas, etcétera, de compras, muchas personas trabajando para agilizar lo más posible estos procesos. Por lo tanto, tenemos altas expectativas de que sea en diciembre y nuestras propias expectativas es que podamos seguir entregando resultados podamos seguir entregando los resultados al finales del mes de marzo, porque hay procesamientos intermedios que hay que hacer, sobre todo el proceso de corrección de preguntas abiertas, un proceso que es más lento, eh, pero no tenemos expectativas de que implique un retraso respecto de lo que tradicionalmente hemos hecho, que es entregar hacia los últimos días de marzo los resultados. Un desafío entonces con respecto a eso. Pero esperemos lograrlo. Y ya nos queda poquito tiempo, pero me quiero detener también en una última pregunta que habla justamente de las habilidades que se miden en esta evaluación y cómo se complementa quizá con otras, como lo hacen ahí, nombran también algunas de las evaluaciones. Y que hay que tener también ojo con respecto justamente a esta pregunta de respuesta abierta, que sí mide habilidades de orden superior. Por eso justamente se le ha dado esta preponderancia dentro de la misma evaluación para que partan los estudiantes y las estudiantes, ¿cierto?, respondiendo al inicio. Y también se entrega un informe justamente con respecto a esto. Se han liberado las rúbricas que obviamente van a ir cambiando en relación a la pregunta que se vaya a aplicar año a año y al proceso de revisión también. Así que no sé si tú quieres complementar algo, Cristian, con respecto a esa pregunta. Sí, yo quisiera un poco ir finalizando mi intervención, tal vez recordando algo que digo a veces al principio, cuando visitamos las universidades, y es que la realidad es un conjunto de entidades muy complejas, para lo cual preparamos a nuestros estudiantes de la mejor manera posible, pero siempre con un set de herramientas que la realidad lo va a desbordar y que ellos tendrán que ser capaces de adaptar. Ahí ya hay un recorte, se achica el campo. Lo que enseñamos en cada una de nuestras cátedras también implica un recorte, también implica una reducción del campo. Y lo que podemos observar a partir de una evaluación que va a levantar elementos diagnósticos, que tiene que tener la característica de darnos garantía respecto de la fiabilidad de la información que nos está proporcionando, pero lo que podemos levantar de todas maneras con un instrumento de este tipo también implica un cierto recorte. Entonces, solamente recordar eso, que las posibilidades que tienen estos tipos de instrumentos son limitadas, hay otros campos que tendremos que explorar. Por ejemplo, hay muchos elementos, sobre todo los estándares pedagógicos, que implican desafíos para las prácticas profesionales, para el acompañamiento en los centros de práctica, para el acompañamiento a los estudiantes con posterioridad a eso o en sus prácticas tempranas desde ya, que no los vamos a abordar con un instrumento de preguntas cerradas. Pero lo importante es entender cuál es la intención. La intención es poder levantar información respecto al saber y ciertas capacidades, ciertas destrezas de nuestros estudiantes que nos den indicios sobre cómo fortalecer sus propias habilidades para el desafío que les va a tocar, que es enorme, porque el viaje, y esto es algo que sabemos también, y aquí termino, el viaje desde la sala de clases en la universidad a la sala de profesores en la escuela, el viaje entre la sala de la universidad y la sala de clases en la escuela, sala de profesores, sala de clases, es un viaje difícil. Es un viaje para los que normalmente uno cuando sale de la universidad no está preparado, o incluso personas con más experiencia se encuentran con un choque porque nuestros estudiantes presentan enormes desafíos. Y ese es el sentido de los estándares, el poder trabajar estos aspectos basales en los que confiamos y creemos que les van a permitir contar al menos con ciertas herramientas para desenvolverse a nuestros estudiantes con un grado aceptable de eficacia. Muchas gracias, Cristian, por la presentación, por las respuestas también a las dudas. Solamente quedarnos entonces con muchas palabras también aquí en el chat de agradecer esta transparencia, ¿cierto?, con respecto a la información, a estos ajustes, a estos cambios,
Recordar que todavía es la fecha más probable, es diciembre, para las personas que vuelven a preguntar la fecha. Y los temarios, sí, los temarios siempre se le entregan a los estudiantes en la plataforma, ¿cierto? Para los estudiantes, así que ahí van a estar publicados pasando ya este proceso de inscripción. Así que, Loreto, pasamos ya al cierre de la actividad. ¿Qué temas vienen en los próximos encuentros? Lo vamos a poner ahora. Agradecemos a todos su presencia, el interés. Nos hemos reunido 150 personas hoy y realmente este es un tema que es muy relevante y concita mucha participación. Pero pasando de este tema a las actividades de la agenda de fortalecimiento, los dejamos invitados para las actividades del mes de septiembre. La primera actividad será una muestra de prácticas de retroalimentación apoyada en el uso de videos de enseñanza. Estos son una serie de hallazgos de una investigación doctoral. Y en la segunda actividad será sobre el programa de inducción y mentoría, que tiene ciertos ajustes a su programa y también nos van a mencionar fechas clave. Este tema es muy importante para aquellos estudiantes que están en las prácticas profesionales. Así que nosotros los mantendremos informados y como siempre les haremos llegar oportunamente las invitaciones. Nuevamente agradecemos su presencia y damos por finalizada la actividad del día de hoy.